Grabando. Transmitiendo en 3, 2. Pues buenas tardes y gracias por venir, y vamos a empezar esta charla que es la quinta del ciclo Mentalidad de Principiante. Sobre esta charla será acerca de la paranoia. Me voy a animar a hacer algo distinto a las charlas anteriores, que han sido un poco más formales en su inicio. Voy a comenzar con una anécdota de un tipo de las que ya no me gusta contar, pero que un poco se lleva con la charla de hoy, me parece. Hace unos años, en la Feria del Libro de Guadalajara, hicimos una mini fiesta en mi cuarto. Hace tiempo las fiestas solían ser en mi cuarto, en casi todas las ferias y festivales de literatura. Estábamos algunos amigos en mi cuarto y estábamos metiéndonos cantidades industriales de cocaína. Y en algún momento yo empecé a tener la alucinación de que alguien se estaba... Yo tenía 2 tarjetas de llave para abrir la puerta, y tenía la alucinación de que alguien se estaba robando mis llaves para regresar cuando yo me durmiera, a matarme. Esa era mi alucinación. Y entonces pues me empezó a poner muy mal, y todos los amigos que estaban ahí estaban hospedados en el mismo hotel. Entonces empecé a quitarles las llaves de sus cuartos, porque pensaba que eran las llaves de mi cuarto y no quería que entraran. Entonces, en ese momento una pareja de amigos muy, muy queridos, decidieron irse, se salieron, y yo me di cuenta que se habían ido y pensé que se habían llevado mi llave. Y entonces me entró la paranoia así durísimo, y salí a alcanzarlos al elevador para quitarles que yo creía que era mi llave, y era la llave de su cuarto. Al final mi amigo se puso muy mal porque pensó que yo más bien estaba queriendo ligarme a su chica. Y entonces tuvimos un conato de discusión. Al final los dos nos dimos cuenta que estábamos nada más poniéndonos paranoicos por alguna extraña razón inducida, y ahorita voy a hablar de eso también, por un estado alterado de conciencia. No empiezo la charla con esto de una manera nada más gratuita, ni por hacer eso que algunos de mis amigos llaman contar historias de kilos y metralletas, porque el periodo de las adicciones, por el momento, al menos por el día de hoy, no está conmigo, salvo por el cigarro. Empiezo contando esta anécdota porque no sé cuál es la experiencia particular de cada quien, no sé cuál es tu experiencia, pero mi vida se ha tratado mucho de las cosas que he malinterpretado. Creo que la escritura de la historia de la literatura en general tiene mucho que ver con formas erróneas de interpretar. Misreading los llama Harold Bloom. Harold Bloom dice que leemos de manera equivocada la tradición, y que los grandes autores, al leer de manera equivocada la tradición, la modifican. Esto creo que empieza a suceder desde que adquirimos el lenguaje y va desarrollándose con algunos de nosotros. Para mí un ejemplo de esto, un ejemplo muy cercano, es esta otra anécdota que es de mi hijo Leonardo. En un momento en que mi hijo estaba muy pensativo cuando era más pequeño y estaba aprendiendo a hablar, y de pronto se puso muy pensativo y dijo: ¿quién es Raquel y por qué todos están ahí? Entonces dijimos: ¿cómo? Sí, ¿quién es Raquel y por qué todos están ahí? ¿Por qué todos están dónde? Le preguntamos. Dijo: ahí, en el globo de Raquel. Se refería, por supuesto, al globo terráqueo con el que jugaba. Creo que
una de las cosas que suceden con el lenguaje, que se vuelven profundamente paranoicas en nuestra experiencia estética, es que nos tomamos las cosas a título personal, ¿no? Creo que las redes sociales son un buen ejemplo de esto, ¿no? Últimamente me sorprende mucho que cuando a alguien no le gustan los Beatles, por ejemplo, dice que los Beatles están sobrevalorados. Lo que se me hace luego curioso es que las mismas personas que piensan que los Beatles están sobrevalorados se ponen muy mal cuando dices que Game of Thrones es un relato bastante menor y mal hecho, ¿no? Más allá de si esa opinión es válida o no, no es a título personal, es una como impresión. Desde una perspectiva clínica, la paranoia, que es un término que proviene del griego, se refiere a, dice una descripción clínica, a una perturbación mental que se desarrolla en torno de una idea fija. El concepto, voy a leer un fragmento, el concepto se utiliza en psiquiatría para nombrar el estado de salud mental que se caracteriza por la existencia de delirios autorreferentes. La paranoia, sigo citando, puede constituirse como un trastorno crónico con niveles oscilantes de intensidad y refiere sujetos ególatras, narcisistas y con baja autoestima. Algo que creo que describe a muchos de quienes nos dedicamos a la literatura. Algunos de los fenómenos que operan en la paranoia son la manía persecutoria, el delirio de grandeza, la erotomanía, que es esta expresión de que un individuo cree que otra persona, por lo general de un estatus superior, está enamorada de él. La celotipia y también la hipocondría. Esta noción paranoica con la que nos enfrentamos a la realidad tiene la peculiaridad de que es buscada, es inducida por muchos de quienes vivimos en la sociedad contemporánea. Es decir, no solo se trata de un padecimiento, sino de algo que genera un goce en el individuo, y la generación de este goce creo que es uno de los temas más importantes de la literatura. Me parece que una de las razones básicas del placer que se desprende de la paranoia es el hecho de que nos permite culpar siempre a alguien o a algo más. Es decir, la paranoia hace un rechazo de la responsabilidad y siempre pone la situación que nos afecta, el mundo, la hostilidad del mundo, como responsabilidad de una entidad que está fuera de nosotros, ¿no? Algo que está fuera de nuestro control. Me parece también que como en ejercicio de la imaginación es interesante ver cómo los seres humanos ahondamos, perseguimos esta nulificación de la responsabilidad a través de responsabilizar a el exterior y a veces a un exterior trascendente. Pero también creo que el problema básico, estructurado en el lenguaje de las artes, de la paranoia, es la profunda necesidad de sentido. En el psicoanálisis se dice que, la línea del psicoanálisis dice que los seres humanos estamos condenados a vivir en un mundo carente de sentido y tenemos al mismo tiempo una profunda necesidad de que las cosas signifiquen algo. Esta especie de tragedia cognitiva tiene una serie de mecanismos de resolución y la paranoia es uno de los más ocurridos. Creo que de manera muy abundante en el periodo moderno, quizá por la ausencia de las figuras de lo sagrado en nuestra experiencia cotidiana. Para darle un cierto cuerpo al proceso
y luego tomar algunos ejemplos de cómo se manifiesta en la literatura y cómo el oficio literario afronta el fenómeno de la paranoia. Me gustaría hacer una conexión que suelo hacer en estas charlas, que es poner en relación el fenómeno del que hablamos con un aspecto de la tradición budista. Y en este caso, en general, he recurrido a la conceptualización y a la experiencia, sobre todo, del budismo zen. Esto de lo que voy a hablar ahora es menos marcado, digamos, forma parte de la doctrina canónica del zen, perdón, del budismo, pero es menos marcado en el zen y está más visto desde otras escuelas, desde las escuelas de Theravada y desde el budismo tibetano, y es la doctrina de los 5 skandhas o 5 agregados, que de manera muy característica en la mitología budista, en esta parte menos pragmática, digamos, del budismo, son a veces dentro del tantrismo son caracterizados como demonios. Los 5 skandhas, que son 5 estados de la conciencia, tienen una representación demoníaca dentro de la forma del budismo tibetano, lo cual me parece muy interesante de entrada, porque, como veremos enseguida, la paranoia tiende a demonizar los procesos cognitivos. En el marco del budismo, los 5 agregados, que son descritos en una de las 3 vertientes más importantes de las escrituras canónicas del Tripitaka, se hallan relacionados con la tercera parte, que es la elaboración teórica de los sutras, que se llama el Abhidharma. Dentro del Abhidharma se describe a los 5 skandhas o agregados como la forma, las sensaciones, la percepción y la memoria en relación con ella, los estados mentales, que también son descritos por Chogyam Trungpa como el intelecto, y la conciencia. El análisis planteado por los 5 agregados puede equipararse, puede relacionarse de algún modo con algunas de las perspectivas de la ciencia cognitiva. La noción de que la forma o el cuerpo es como el inicio, digamos, el punto de origen de la conciencia, está presente en esta descripción que hace la neurobiología contemporánea acerca de la adquisición de la conciencia como un proceso que se da en el tronco encefálico, ¿sí? Como el reconocimiento de el sí mismo como objeto y el mí mismo como sujeto, que es un tema del que hablé en la primera charla de esta serie que se llamó La respiración. Hay un libro de Chogyam Trungpa que analiza todo el proceso que lleva desde la forma, desde la conciencia de que tenemos un cuerpo, a la sensación, que tiene 2 esquemas básicos, que son el placer y el dolor. La percepción, que es un espacio posterior a la sensación, donde se construyen gradaciones de la relación entre los extremos de dolor y placer, y esas gradaciones que van convirtiéndose en palabras, dice Chogyam Trungpa, sirven para solidificar el sentido de la experiencia. Podríamos decir que son las emociones, la forma en la que vamos codificando las emociones, y que es el lugar donde se desarrolla la angustia. Dice, por otra parte, Slavoj Žižek, siguiendo a Lacan, que la angustia es la única emoción verdadera. Estos ejercicios que están en la percepción van construyendo una serie de capas de memoria, de modo que no reaccionamos los seres humanos en general a la experiencia en forma directa, sino en función de experiencias previas, en función de juicios, en función, pues, de una sintaxis. Finalmente, el lenguaje con el que podemos describir nuestras percepciones desarrolla un estado mental, una serie de estados mentales,
una inteligencia que funciona con el lenguaje, ¿sí? Que busca en este punto construir el sentido, que las cosas que nos pasan tengan un sentido. Aunque en la experiencia cotidiana los 5 agregados o los 5 skandhas sean impermanentes e inestables, es decir, no son una realidad fija, no son un yo absoluto, sino que son un proceso, algo que está sucediendo en una especie de escenario. En ese sentido, el yo sería más bien un escenario de una serie de experiencias. En ese punto de solidez extrema es donde estaría la conciencia. Es una descripción muy rápida de un tema sumamente complejo acerca de la teoría del conocimiento, de cómo el ser llega a conocer. No voy a detenerme en el aspecto filosófico porque creo que es hora de avanzar hacia algunas de las manifestaciones paranoicas dentro de la conciencia. Pero sí me gustaría leer este pasaje de Chogyam Trungpa, en donde describe la conciencia y cómo la conciencia se relaciona con la memoria y de qué modo la meditación, en este caso él habla de la práctica de la meditación como una zona de interrupción de estos mecanismos que nos permite de algún modo descansar y conectarnos con el ser profundo. Me parece que en este caso podríamos concebir la poesía, el ejercicio de la escritura poética o de la experiencia poética como un estado de trance que se asemeja, que puede ser una analogía de la meditación. Así que mientras leo este pasaje, cuando hable de la meditación, estoy pensando, paranoicamente si ustedes quieren, en la experiencia poética. Dice Chogyam Trungpa: la conciencia constituye una fuente de ocupación inmediatamente disponible que mantiene el impulso de los 5 agregados, es decir, de la forma, la percepción, la sensación, la percepción, el intelecto y la conciencia. La meditación es prácticamente la única ocasión que tenemos de detener este impulso. A mí me parece que la experiencia estética también, junto con la meditación, es una ocasión para detener este impulso. Continúa Chogyam Trungpa: es aquí, en este punto exacto, que la meditación juega un papel crítico, pues crea una pausa en el movimiento de los pensamientos provenientes del samskara e inclusive en la trama de los pensamientos provenientes de la conciencia. Nos proporciona un hiato que no contiene leña para este fuego. Ese hiato crea una especie de caos en el proceso psicológico, en el mecanismo de acumulación de situaciones kármicas. El caos nos ayuda a ver lo que se halla debajo de todas las actividades mentales, tanto las explícitas como las subconscientes. Me interesa aquí el planteamiento de cómo se rompe y se llega hacia lo que está en el subconsciente. Nos empieza a mostrar lo que se escondía ahí abajo. Es posible que no nos guste especialmente lo que se halla debajo de la conciencia. Claro que podríamos ponernos teóricos y plantear que, de acuerdo con las enseñanzas budistas, lo que se debería hallar debajo de la conciencia es la mente iluminada. No se dan exactamente de esa manera. A estas alturas, lo que encontraremos debajo es un acopio de pensamientos escondidos y reprimidos. Esa capa es como la mente turbia que describimos al principio, se refiere a su libro, y que ha quedado ahí. Todo lo que hemos tratado de eludir, que no hemos querido fomentar o que nos daba vergüenza, se haya depositado en este banco de confusión, en la mente turbia. La mente turbia actúa como recipiente de estas colecciones. Ahí hemos ido colocando los pensamientos vergonzosos, los pensamientos inoportunos y todo el material indeseable. Y al meditar les brindamos a estos pensamientos la ocasión de aflorar a la superficie, puesto que la meditación atraviesa completamente los mecanismos del pensamiento y toca el fondo de la mente turbia. Es una manera de romper el recipiente, de forzar una entrada en el banco de la experiencia. Me interesa la noción de esta mente turbia que tiene reprimidas nuestras experiencias, el material indeseable o indeseado de nuestra conciencia. Me parece, y ese es uno de los planteamientos básicos que quiero hacer aquí, que así como la meditación sirve para penetrar en esos territorios, abrirnos a la experiencia de la mente turbia, me parece que la experiencia poética
a través de la paranoia, le brinda a los lectores la oportunidad, y también a los escritores, la posibilidad de romper ese molde y entrar en ese banco de información secreta. Trumpa en otra parte también habla de el problema subyacente al proceso de los escándalos, que es el enfrentamiento con la nada. Dice Chogyam Trungpa que hay una especie de chispa que salta desde antes de la forma hasta la conciencia plena, y es la sensación de que nada tiene sentido. O sea, los seres humanos vivimos en un mundo donde sentimos que nada tiene sentido. Y es verdad. Pero, dice Chogyam Trungpa, eso nos angustia. El proceso de la meditación, o agregaría yo el de la imaginación, nos permite eliminar la angustia de la nada, aunque la nada siga siendo real. D.T. Suzuki, y esto sí es una noción que viene del Zen, dice que la experiencia de la meditación tiene como objetivo escapar de los signos, y añade, solo hay un camino para escapar de los signos, y es a través de los signos. Puede llevarnos a un estado de aceptación, de liberación de la angustia, de la nada. La gran metonimia de la ausencia de sentido, me parece, es el horror. La mención del horror que aparece de manera constante en la literatura y en otras formas narrativas, y a la que me gustaría acercarme porque me parece muy ilustrativa a través de una idea de Slavoj Žižek acerca de la sexualidad incestuosa, reprimida, que se expresa en la película Los pájaros de Alfred Hitchcock. En The Pervert's Guide to Cinema, Žižek dice que hay un momento en la historia en el que pues la chica viene a visitar al chico al pueblo, se queda a cenar, cena con la familia, le presenta a su mamá, que es, dice, estoy siguiendo a Žižek, dice, es muy perturbador ver cómo la mamá parece una versión envejecida de la novia, ¿no? Tienen un peinado parecido, sus rasgos son semejantes. Entonces finalmente el chico está buscando a su mamá rejuvenecida para coger con ella, básicamente. Entonces, después de la cena, ella decide que se va a quedar a dormir en el pueblo. Vino de visita de la ciudad y dice, bueno, me voy a quedar a dormir. Y hay un diálogo en el que la mamá le dice, oye, pero no, esta muchacha no tendría que regresar a su casa. Entonces ahí está la angustia materna de meterse en medio del encuentro sexual, ¿no? O sea, hay una energía sexual contenida y reprimida del incesto, de la pulsión materna. En ese momento él dice, mamá, tú no te metas, no te preocupes. Pero en ese momento, los pájaros que van a atacar a los ciudadanos a lo largo de la historia, entran por una chimenea e irrumpen en la sala de la casa donde se está llevando a cabo esta cena. Entonces, propone Žižek, la irrupción del horror es una especie de explosión que viene del mundo sobrenatural para distraernos de lo que realmente está sucediendo, de la energía sexual reprimida y tabú entre la madre y el hijo, ¿no? Esta forma de adentrarnos en el horror, en la mayor parte de las experiencias narrativas, plantea Žižek, y coincido con él, está vinculada con la experiencia directa de la historia, digamos. La irrupción de lo sobrenatural es una metonimia de la vida natural, digamos, que se está desarrollando en la escena que vemos. Hace poco bromeaba yo con mi mujer sobre esto, ¿no? Que pues por eso vemos películas de terror, ¿no? Por eso vas a ver películas de terror con tu novia o con tu mujer, o sea, hay una tensión sexual pasando siempre en torno al horror. El horror nos muestra muchas capas
de lo real, en algunos casos mucho más evidentes y vinculadas a la naturaleza. La presencia del río, del transcurso, en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que termina con esa frase que dice el horror, el horror, el horror, es una metáfora, una metonimia bastante reconocible del tiempo, ¿no? El río como la imagen del tiempo y el tránsito y la búsqueda de algo que parece muy simple y en el fondo termina siendo indecible y eso, una encarnación del horror. Lo mismo sucede con la literatura de Franz Kafka, ¿no? La presencia de los insectos, el insecto como una especie de espejo del hombre contemporáneo. Lo mismo que el transcurso en las oficinas y el castillo o el proceso que nos muestran la burocracia como este mundo tremendo de horror, pero que en el fondo no es más que una exacerbación metafísica de los horrores contemporáneos a los que somos sometidos cada vez que tenemos que ir a hacer una fila al banco o hacer un trámite de Hacienda. Me parece que en este punto hay algo que para poner en situación el horror, tiene que haber ese escenario de que es el yo. Por eso me parece que es muy importante entender cómo la construcción del personaje dentro de la literatura va asignada por pulsiones muy básicas y por el contrapunto, digamos, que la conciencia puede hacer en esas pulsiones. Voy a reducir mucho esta idea que creo que tiene posibilidades de mucho desarrollo, y de hecho últimamente hago un taller sobre esto que se llama la construcción del personaje y su relación con el punto de vista. Voy a hacer un mini resumen de esta noción, diciendo que básicamente podríamos esquematizar la vida de los personajes de la literatura, la manera en la que pensamos como escritores en los personajes, diciendo que las historias se tratan de que alguien quiere algo y le dan otra cosa, ¿no? Básicamente la experiencia del personaje, llámese Hamlet o Macbeth, o llámese, no sé, la señora Dalloway, o no sé, José Arcadio Buendía. La experiencia del personaje básicamente es que quiere algo y le dan otra cosa. Y el proceso en el que el personaje va saltando entre lo que quiere y lo que le da el mundo, de lo que él no quiere hacerse responsable, por otra parte, que básicamente es el problema de la responsabilidad, surge en la experiencia del espectador o del lector el encuentro con el punto ciego del personaje, que a mí me parece que es la clave para la construcción de relatos, o sea, de personajes a los que les pasan cosas, pues. El punto ciego del personaje me parece que es el corazón de las historias. ¿Qué es el punto ciego? Todos estamos en relación con él. Hay algo que el personaje no sabe de sí mismo. Vuelvo otra vez a Bloom. Bloom lo describe, y esta es una descripción que he usado a lo largo de los últimos años muchas veces. El personaje se escucha a sí mismo por accidente. El momento en el que el personaje tiene una revelación acerca de sí mismo es el momento epifánico, el momento catártico de las narrativas. Es el momento en el que el personaje se encuentra con la metonimia del horror, con la ausencia de sentido. Creo que hay distintos ejemplos donde esto podría rastrearse, pero hay un ejemplo que también viene del cine y que me parece que es bastante fácil de manejar por lo esquemático, y es el personaje que hace Bruce Willis en la película Sexto Sentido, que voy a spoilear porque pues, es la película más spoileable de las últimas décadas, yo creo, y porque pues, creo que ya todo el mundo, o los que no la han visto ya se las spoilearon. Entonces me voy a atrever a hacer este spoiler, que es que básicamente, bueno, ustedes saben, el personaje está tratando de ayudarle a un niño a resolver su problema, como orientando desde el punto de vista del psicoanálisis, del psicoterapeuta, tratando de
resolver la paranoia de este niño que cree, que escucha, que ve gente muerta, ¿no? Que ve gente muerta. En el proceso de ayudar al niño, bueno, lo primero que el personaje quiere una cosa, el mundo le da otra, ¿no? El personaje quiere ciencia y el mundo le da fantasmas. Pero en el proceso no solo sucede esto, sino que en el proceso, en un momento me parece, de gran belleza dentro del canon occidental, el personaje se escucha a sí mismo por accidente. El personaje descubre que no solo el niño sí ve muertos, sino que uno de los muertos a los que ve es él mismo. ¿Por qué pienso que esta escena, y quienes hemos experimentado esta historia sin que nos la spoileen, creo que tuvimos una experiencia epifánica muy rotunda cuando la vimos? Yo recuerdo mi experiencia la primera vez que vi esa película y para mí fue un gran momento narrativo. Lástima que Night Shyamalan nunca volvió a estar a la altura de eso, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el encuentro con el punto ciego es tan notable ahí? Y me parece que esto es un buen ejemplo de cómo funciona dentro del oficio literario la paranoia. ¿Cuál es la función del psicoterapeuta en el mundo donde vivimos nosotros y en el mundo donde se supone que viven estos personajes? Su función es ayudarle a las personas a darse cuenta. ¿Sí? Lo que un psicoterapeuta hace cotidianamente es ayudar a las personas a darse cuenta. ¿A darse cuenta de qué? De lo que está atravesándoseles, de su confrontación con la falta de sentido. ¿Sí? Finalmente el psicoterapeuta, en el fondo, y esto no lo digo yo, lo dice un gran psicoterapeuta que es Irving Yalom, dice que en el fondo lo que un psicoterapeuta hace es hablar con el paciente acerca de la muerte. Está enseñándole a morir. Básicamente las personas que nos educan de manera profunda, y eso incluye a los poetas por supuesto, creo yo, están enseñándonos a morir. Lo conmovedor de esta historia es que el personaje cuyo sentido de la vida es enseñarles a los demás a darse cuenta, no se da cuenta. El momento de la revelación me parece que es muy bello y es muy poético, porque el personaje se da cuenta que no se ha dado cuenta de que él es el que está muerto y de que en última instancia todo su sistema de valores y de significados está vuelto de revés. Ese encuentro con el horror, me parece, traza una línea que va hacia otro lado, que se puede emparentar con la línea de la que habla Zizek acerca de Hitchcock, pero que va un poco hacia otro lado y que aparece en historias tremendas a lo largo de las últimas décadas. No voy a detenerme mucho en ellas, pero pienso en Tanta agua tan cerca de casa de Raymond Carver, que no es un cuento de fantasmas, pero sí es un cuento acerca del horror que puede haber en vivir durante años con una persona a la que realmente no conoces. Que está en ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado? De Joyce Carol Oates, que es el encuentro de una joven con el mal sin sentido encarnado en una figura masculina. Me parece que es una sublimación de la violencia masculina hacia las mujeres muy, muy extrema y muy tremenda, construida además con unos diálogos que aparentemente no dicen nada. Me parece que esa misma experiencia puede rastrearse en un cuento que me parece una de las piezas de relojería, uno de los cuentos más notables de los últimos años escritos en Latinoamérica, que es un cuento que se titula Nam, de María Fernanda Ampuero, que además pone en relación la tensión sexual adolescente con la idea del cuerpo fragmentado, con el cuerpo mortificado y convertido en una cosa monstruosa a partir de la mutilación. Parece un gran cuento, Nam, de María Fernanda Ampuero, ojalá puedan leerlo. Pero bueno, además de estas experiencias del horror, la de la tensión de lo indecible o de lo no dicho que hay en el fondo y que tiene esta carga sexual que está en Hitchcock, la relación con los universos de lo cotidiano exacerbados, el punto ciego del personaje,
está otra forma del horror, y es la forma más directa, la metonimia más cruda, que es la del sinsentido por el sinsentido. Perdón que esté un poco, pero es que me está dando justo, es la hora de que el sol pega de lleno y no podemos hacer nada al respecto. Voy a tener que ser más o menos estoico. Hace unos días, aquí en casa, mi mujer y mi hijastra y yo nos sentamos a ver un par de pelis y vimos El Exorcista y una película que yo tenía muchas ganas de ver, la verdad, que es El Príncipe de las Tinieblas, Prince of Darkness, que es una película de John Carpenter, que es una película que me interesa mucho además porque es una peli que está hecha con muy poquitito dinero. Es una de las películas más pobres de Carpenter. Entonces todos los efectos especiales están hechos como con agua en un lavadero y medio puesto al revés. Y o sea, no tuvo lana para hacer la película. Yo creo que se gastó la mitad del presupuesto en contratar como actor secundario a Alice Cooper, ¿no? Alice Cooper hace una aparición ahí, no tiene ni un solo diálogo además, el personaje de Alice Cooper. Pero a donde quiero llegar es a que después de ver la película y después de la experiencia de ver estas dos películas, Prince of Darkness se quedó resonando como una pesadilla durante 2 días en los 3 que la vimos en ese momento. Como una cierta referencia, una cierta pesadilla. Y bueno, ¿cuál es el horror que aparece en esa película? Básicamente es un recipiente lleno de una cosa gelatinosa verde que está dando vueltas y vueltas, ¿no? Es como una especie de icy gigantesco. Y sin embargo, la sensación de horror y de que algo terrible va a entrar a emerger y entrar al mundo cotidiano es bárbara. Y una de las cosas que hacen que este horror sea bárbaro es que los personajes están dentro de un edificio, primero autocontenidos, pero luego no pueden salir porque todos los indigentes de la ciudad rodean este edificio y sin decir palabra empiezan a matar a los que tratan de escapar, a los que tratan de salir de ahí. Entonces hay una carga Lovecraftiana ahí, y característicamente la película es tan pobre y está como hecha como un poco mal, un poco lo chafa, de la misma manera que es la prosa de Lovecraft. De la misma manera que la prosa de Lovecraft es tan rara y sucia, y como que esta vertiente del horror que nos habla de estos territorios completamente malsanos del sinsentido tiene que ser un poco sucia para existir, tiene que ser un poco barata. Y me parece muy interesante cómo el mal absoluto no puede ser representado desde la pureza formal. Me parece muy interesante y me atrevo a pensar que esas dos escuelas del horror han venido entrecruzándose durante siglos. La vertiente que digamos que sería la encarnada por alguien como Edgar Allan Poe, que transforma su paranoia en piezas de relojería, y esta otra vertiente como más sucia que viene del romanticismo, que puede uno encontrar en El Castillo de Otranto quizá, o en Hoffman, y que desemboca en Lovecraft, y todavía más complejamente en algunas formas del horror contemporáneo, como la literatura de Clive Barker o las películas de John Carpenter. Dentro de esta confrontación con el horror, por supuesto, existe también una relación que va más allá de lo puramente metafísico, de lo que está, si no lo metafísico, lo que está debajo de la conciencia, y es la cultura. Algo que Theodor W. Adorno llamó las versiones culturales del mito. Es decir, los seres humanos hemos construido líneas narrativas a lo largo de la historia, y estas líneas narrativas de algún modo se sostienen, pero van mutando de acuerdo a la experiencia de la cultura que vamos teniendo. Y creo que, para no hacer muy largo este pasaje o esta reflexión, lo más sencillo sería que me concentrara en la figura del monstruo. El monstruo como encarnación del mundo social. Después de hablar de las metonimias del horror y de estas formas
de la irrupción del inconsciente tabú o la irrupción de el mal absoluto, existen estas formas personalizadas que son el monstruo para nosotros y que puede ser lo mismo el vampiro que las brujas o los marcianos, ¿no? Me parece que la manera en la que las sociedades, esto no es una cosa muy nueva lo que voy a decir, es algo que se ha estudiado de manera más o menos amplia. El monstruo, desde el punto de vista de las versiones culturales del mito del que habla Theodor W. Adorno, cumple una función de no solo de metonimia, sino de sublimación de la experiencia que tenemos de la vida en sociedad. Quizá el monstruo más fácil de rastrear, gracias por su asistencia para cubrir el sol. Ya estaba yo poniéndome muy paranoico con ese sol. Dije, ¡no, me voy a derretir! Y hablando del sol en la cara, creo que uno de los monstruos más característicos de nuestra experiencia es el vampiro, ¿no? El vampiro nos ha acompañado estamos despidiéndonos de él, o nos hemos despedido de él, o lo que es lo mismo, se ha convertido en chambelán de una quinceañera, lo cual me parece que es como un triste destino para un monstruo tan grandioso. Pero, en fin, el vampiro en distintas épocas de la experiencia humana ha cobrado pues relevancia, está con nosotros desde todas las tradiciones, tuvo cierto auge popular en la Edad Media, pero la experiencia que tenemos del vampiro más cercana viene del siglo XIX. Y desde el siglo XIX, durante cierto número de años, el vampiro fue mutando en su experiencia con nosotros, de acuerdo a cómo la sociedad mutaba también, ¿no? En una etapa, en la etapa original, una de las paranoias del mundo es la migración, y la migración además con capitales, ¿no? El hecho de que Drácula sea un conde que viene de los Cárpatos y es muy poderoso y compra fincas en Inglaterra, bueno, no es nada más una experiencia acerca del monstruo, es también una experiencia acerca del temor de la migración de alguien con capital, que llega, digamos que a invadir el territorio inglés, ¿no? Entonces hay una versión cultural del mito, es decir, el mito no solo refleja el miedo a una entidad muerta que se alimenta de la sangre de los vivos, también muestra el miedo al migrante que viene de la Europa central. En otros lugares, en otros momentos de la historia cultural, el vampiro ha estado en relación con la impotencia sexual o con el erotismo. El vampiro en general ha sido un monstruo sumamente erotizado, como ustedes saben. El vampiro es también, está en relación, sobre todo desde los años 60, 70, con el mundo de las drogas, con el mundo de los estados alterados, sobre todo con las drogas duras y la extrema adicción que desgasta el cuerpo, que lo pone en un estado de postración física. Hablo de la relación con la heroína y la cocaína sobre todo. El monstruo contado por Anne Rice, por ejemplo, o el monstruo contado en la película El Ansia, es esta clase de monstruo. Al hablar de las versiones culturales del mito, me parece bastante interesante que una época como la nuestra haya decidido poner en stand-by a un monstruo muy vivido y desgastado por el uso, es verdad, como el vampiro, pero también a otros monstruos bastante complejos como las brujas, o que han sido doblemente demonizadas por su poder y también por su condición de mujeres, ¿no? La bruja es como mucho más el reflejo del monstruo en femenino que en masculino. Pero todos estos monstruos, incluso los marcianos, que pueden ser un monstruo múltiple y que pueden tener muchas encarnaciones culturales como mito, han sido sustituidos por el zombie. Y me interesa la forma, aunque el zombie es uno de mis monstruos menos favoritos,
Es quizá el monstruo con el que tengo más, que me cae más mal. Me parece muy característico que el zombie sea esa figura predominante del mundo contemporáneo, ¿no? Este ser como integrado a la multitud, como a una multitud distópica, sin voluntad, que se mueve en masa, que se mueve con una lentitud inexorable, que es básicamente estúpido, que lo único que hace es comer. Es como una especie de Morlock, y me parece que es un monstruo característico para una época del mundo en el que nos desenvolvemos en el mundo de la estética Morlock, pues. Hay algo en el zombie que me interesa cuando ciertos narradores lo desarrollan, que es el rechazo de la responsabilidad. El proceso de la pérdida de la responsabilidad, de la transformación en masa. Yo he escrito solo una vez una historia de zombies y voy a hablar de ella muy brevemente porque tiene que ver con la manera en la que uno se enfrenta al oficio. Me pareció, digamos que por cierta disciplina, dije, bueno, voy a escribir un cuento de zombies, así como alguna vez escribí un cuento de vampiros. Casi como que por disciplina, porque me parece que los monstruos, eso, sirven para reflexionar, pues. Para reflexionar desde la imaginación. Me fue muy difícil construir zombies absolutos. Desde el principio me di cuenta de mi, no solo de mi incapacidad, sino de mi rechazo del zombie absoluto. Me interesa más, en ese sentido, las narrativas de la zombificación, donde el zombie es primero un virus, es decir, es una enfermedad, es un contagio, y segundo, es una enfermedad gradual. Yo escribí un cuento que se llama Z, que está publicado en un libro que se llama Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino. Y la razón por la que me interesaba escribir este cuento, voy a decirlo muy rápido, porque no es mi intención enmendar a los críticos, por supuesto, y además nunca voy a alabar un cuento mío, no quiero hablar del cuento como en su beneficio, solo me interesa como reflexión de cómo puede un escritor tener un proceso de escritura. Y en mi caso el proceso de escritura tenía que ver con dos fuentes, con poder cruzar dos fuentes y hacer una especie de remix con Sexto Sentido, que ya hablé de ella, y con una novela de vampiros de Richard Matheson que se llama Soy Leyenda. Entonces me interesaba mucho poder cruzar estos dos universos y me interesaba mucho esta noción, la del personaje que está destinado cuya función en el mundo es hacer ayudar a los demás a darse cuenta y él no se da cuenta. Pero en este caso yo lo que pienso es el zombie no puede no darse cuenta. Es decir, esa versión cultural del mito donde el zombie no se da cuenta de lo que le pasa, me parece una falacia. El zombie se da perfectamente cuenta de que está siendo zombificado. Lo que quiero decir es que vivimos en una ciudad de zombies que han puesto su voluntad a dormir en el ser zombies, ¿no? Y me interesa como plantear eso, justamente por eso en Z me interesaba contar la historia de un psicoanalista en el proceso de convertirse en un zombie, ¿no? Un psicoanalista que tiene todavía suficientes escrúpulos como para no acercarse demasiado a su paciente porque sabe que lo puede contagiar, que lo puede morder. Entonces lo psicoanaliza por teléfono desde la recepción del hotel donde su paciente vive encerrado en su habitación. También me interesaba matizar al personaje de Soy Leyenda, y este es el narrador en primera persona de Z, que es un tipo que vive entre zombies, pero digamos que no tiene que vivir encerrado y completamente paranoico, ¿no? Digamos que su paranoia también ha sido de algún modo zombificada por la realidad, y eso me interesaba plantearlo desde el punto de vista como una metáfora de la mexicanidad, porque me parece que los mexicanos vamos a sobrevivir al apocalipsis zombie. Creo que si hay un país que va a sobrevivir al apocalipsis zombie va a ser este. Si podemos sobrevivir a los últimos 5 presidentes de la república, yo creo que los zombies no la pelan. En serio, sí me interesaba plantear en la atmósfera de ese cuento este
proceso deslavado de la zombificación. No esta zombificación como un destino terrible del que ni siquiera nos dimos cuenta y frente al que no nos podíamos defender. No me interesa a mí contar esa versión del mito. A mí me interesa contar la versión del mito donde los zombies se entregan a la zombificación casi con pereza y un poco al ahí se va. Decía pues que el psicoanalista de esta historia es como un homenaje a Sexto Sentido, y la referencia a Soy Leyenda está planteada de forma desdramatizada, porque yo quería que el final tuviera un final abierto, y esto tiene que ver con otra técnica relativa a la paranoia que a veces se utiliza, que es un riesgo utilizarla, me parece, y es una cosa que estoy utilizando aquí, que es la sobreexplicación. Una de las tendencias de la literatura contemporánea, de los escritores de nuestro tiempo, es la sobreexplicación. La sobreexplicación es una forma paranoica y me parece que delirante muy particular, en la que asumimos que nosotros entendemos algo y los demás no. Y ese desentendimiento del otro tiene que ser empujado por la sobreexplicación. Uno lo vive cotidianamente en Twitter, ¿no? Los que tenemos como la adicción de las redes sociales, uno de los fenómenos más constantes de Twitter es la literalidad. Tú escribes algo en un sentido sarcástico y la gente te lo explica como si lo hubieras escrito en serio. O se lo toman de manera perfectamente literal, muchos lectores, ¿no? O sea, y una de las experiencias más analizadas de la sobreexplicación en el mundo contemporáneo, que ha dado lugar además a cosas súper humorísticas, es lo que se ha llamado el mansplaining. La forma en la que los hombres tendemos a querer explicarles el mundo a las mujeres acerca de cosas que ellas han entendido mucho más rápido y de manera mucho más eficiente que la mayoría de nosotros, ¿no? El mansplaining es una forma, es algo que se ha analizado, pero además que ha dado lugar a muchísima literatura sumamente humorística, porque si uno es suficientemente sincero, se reconocerá en muchas de las caricaturas narrativas que se hacen en la literatura, en el cine y en las redes sociales acerca del modo en que los hombres sobreexplicamos muchas cosas a las personas que sí las entienden porque nosotros no las entendemos. Sin embargo, la sobreexplicación, me parece, tiene logros notables. Eso fue una herradura, ¿verdad? No tienes mi herradura de la suerte y me voy a poner paranoico también. Para que se vea que estamos en vivo. Decía que la sobreexplicación, voy a darme prisa porque esto va para muy largo. Decía que la sobreexplicación tiene momentos de realización que precisamente cuando trascienden la literalidad y la explicación como tal y se convierte en una doble capa, es decir, una sobreexplicación autoirónica, perdón por el uso de las palabras tan complicadas, me parece que llegan a momentos estéticos sumamente interesantes. Un ejemplo muy preciso, muy afilado como una navaja, me parece, es un cortometraje titulado El humano perfecto, de el danés Jørgen Leth, que ha sido luego reelaborado en una película que se llama Cinco obstrucciones. Pero la película original, quiero centrarme en la película original, que está hecha en blanco y negro, con muy poquitos personajes, prácticamente sin escenario, y en la que básicamente hay una voz en off diciendo: este es el humano perfecto, aquí está el humano perfecto. La oreja de un humano perfecto luce así, y hace un extreme close-up de la oreja, ¿no? Así es como el humano perfecto se acuesta, y entonces se pone a acostarse. Es una película, muchos de ustedes la han visto por supuesto, me parece que es una película muy bella. Es muy bella porque en este ejercicio de sobreexplicación lo que hace es cambiar el punto de vista, y me parece que la sobreexplicación paranoica, cuando cambia el punto de vista, tiene logros estéticos muy notables, como tratar de explicarnos lo más simple como si nunca lo hubiéramos visto, como si fuéramos una especie de otro planeta. Y entonces
cuando Jürgen Led empieza a filmar a una persona saltando, dice, así es como el humano perfecto salta, la sensación de regocijo que yo como espectador, hablo en mi caso particular, la sensación de regocijo que yo puedo tener es tremenda, es muy profunda, porque de pronto me doy cuenta que por saltarme la explicación, me he olvidado de lo bello que es saltar, ¿no? Saltar en una cama, ¿no? Los adultos ya no saltan en las camas. Para mí eso es como un momento de pura poesía. Es el momento en que un adulto es capaz de saltar en una cama. Perdón por esta digresión y regreso al tema de la sobreexplicación. Me parece que la sobreexplicación, la búsqueda de la sobreexplicación, no solo atañe a ese sentimiento de esa paranoia de que el otro no está entendiendo, ¿no? Tiene también la paranoia de que la experiencia se está escapando. Y creo que esa formulación estética de detener la experiencia a través de la sobreexplicación hasta un nivel exacerbado, da dado origen a una muy importante vertiente de la literatura moderna, sobre todo a partir de la experiencia de James Joyce y de Marcel Proust, que son dos formulaciones, más allá de la técnica, más allá de lo que dicen los maestros y lo que dicen los manuales, más allá de la corriente de conciencia. Me parece que la instrumentación de la prosa en Joyce y Proust, cada uno por su cuenta y con su técnica particular, tiende a esta sobreexplicación paranoica de lo mínimo, que en el caso de otro escritor francés, Georges Perec, se recibió el nombre de lo infraordinario. Lo infraordinario y lo joyciano o lo proustiano son cosas distintas entre sí, pero me parece que entran en un universo de relación que tiene que ver con darle un peso a los referentes que está más allá de... La Torre Eiffel es la Torre Eiffel, pero este vaso de Carl Jr. merece una explicación igual de detallada que la Torre Eiffel. A partir de la idea de que este vaso de Carl Jr. merece una explicación tan detallada como la Torre Eiffel, me parece que es el núcleo de la experiencia de la sobreexplicación verdadera, de la tragedia que tenemos, la verdadera tragedia profunda de la... del cold turkey de sentido, ¿no? La malilla, se dice en español de uso de drogadictos, la malilla de sentido, ¿no? Que es el síndrome de abstinencia de sentido con el que vamos por el mundo los seres humanos, y que me parece que la droga que más consumimos para paliar ese cold turkey, ese síndrome de abstinencia de sentido, es la literatura, en general las formas del arte, pero creo que la literatura para muchos de nosotros es un estado de drogadura para nuestra paranoia en torno de la sobreexplicación. Lo infraordinario también se detiene en ver las cosas desde su minoría, desde su minoridad, desde su impertinencia y pequeñez, algo que entra en relación de algún modo con las enseñanzas del Zen, que opone a la majestuosidad del horror, ese horror del que hablaba al principio, ese horror trascendente de Lovecraftiano, o ese horror profundo como que viene del subconsciente y de lo más primitivo, opone pues la experiencia de estar sentado en una plaza viendo comer a las palomas. Ahora, estos géneros menores no necesariamente se desentienden del horror. Existe, por ejemplo, un concepto que aparece en Kafka, que es el del Odradek. Y el Odradek es una especie de objeto rival, enemigo, que es como el demonio, tu otro yo, y es un objeto chiquitín. En la historia en la historia universal de la literatura portátil, Enrique Vila-Matas hace un abordaje súper interesante acerca del Odradek y cómo los artistas de lo que él llama la literatura portátil se relacionan con el Odradek, y me parece que es Marcel Duchamp quien nada menos que ahora está exponiendo un pedacito de su obra en México, ahí donde en un rinconcito donde
el megalómano de Jeff Koons le permitió colgar 4 cosas. Pero bueno, hay una escena, si mal no recuerdo, de Proust, en la que abren una botella de champán los personajes y un corcho salta, rebota en el techo y luego en el piso, vuelve a saltar y cae parado en un cortinero. Y en ese momento se convierte en el gran demonio de la habitación, ¿no? Es el Odradek de Duchamp, es el demonio enemigo. Y el demonio enemigo pues es un pedazo de corcho, ¿no? Me parece que esta búsqueda de lo infraordinario, del horror de lo infraordinario, también tiene un peso súper importante en muchas literaturas de la modernidad. Por otra parte, la sobreexplicación que cruza lo infraordinario, la literalidad y esta búsqueda de exceso de sentido joyciana y proustiana, me parece que tiene un representante muy fuerte en la cultura popular, que es Stephen King. Las novelas de Stephen King no solo son interminables, sino que están llenas de digresiones y son lentísimas. Y sin embargo, Stephen King no deja de ser un autor interesante, y aunque es muy irregular y es autor de novelas insoportables y soporíferas, a mi juicio, ha escrito algunos libros notables, verdaderamente notables, como Salem Slot o It. It es una novela, más allá del horror del payaso, que para mí eso es algo muy básico, es una novela donde el horror está en la detención del tiempo y en el detalle. Y también pienso en una novela como The Stand, que es una novela larguísima, que empieza con una especie de apocalipsis, con la liberación de un virus, de un virus que destroza la humanidad, y parecería que de eso se va a tratar la novela, y en realidad eso es como una especie de prólogo para la verdadera novela, que es la de las sociedades apocalípticas que van a surgir a partir de este fenómeno. Entonces, esta sobreexplicación casi bíblica, y más que bíblica, mitológica, que hay en algunas literaturas modernas y posmodernas, me parece está en consonancia con no solo en el caso de la literatura de terror, sino en general con esta pulsión acerca de tener que decirlo todo necesariamente, porque el significado es un poder, es decir, el significado es más poderoso que nosotros, es algo que nos gobernará. El significado que nos gobernará tiene, por supuesto, una también muy larga presencia en toda una línea de la literatura paranoica, que es la de las distopías. Las distopías ocupan un lugar central en la historia narrativa, pero del siglo XIX para acá son La máquina del tiempo de Wells, 1984 de Orwell, El mundo feliz de Aldous Huxley, La naranja mecánica de Anthony Burgess. No voy a detenerme demasiado en ellas, porque creo que han sido muy abordadas por una parte, pero creo que es importante para la paranoia ver el proceso en el que se han ido transformando, que la literatura distópica se ha ido transformando en literatura costumbrista, ¿no? Es decir, es muy difícil leer en nuestros días algunas de las novelas como 1984, sin sentir que están un poco, pues sí, como que ya pasaron en 1984, ¿no? Como que después de Big Brother 1984 no se puede leer igual, porque finalmente la noción de decir, bueno, se cumplió la profecía, entra en otro orden narrativo, me parece. Y no es que los libros hayan perdido su potencia estética, no creo que sea así. Me parece que el fenómeno de la distopía, en el proceso en el que se convirtió en literatura costumbrista, ha cambiado nuestras aproximaciones hacia algo que ya está más dominado por la nostalgia. Me parece muy característico que el cyberpunk predominante de los años 80 haya desembocado paso a paso en el steampunk de los 2000, por ejemplo,
porque eso ya no es esa literatura distópica de anticipación, sino un desmontaje histórico. No es que el steampunk no haya existido antes, por supuesto, pero sus formulaciones digamos que se volvieron mucho más notorias a partir del siglo XXI, desde mi punto de vista. Ahora, hay dos momentos muy recurridos, uno de ellos muy recurridos, para hablar del modo en que la paranoia se volvió vintage. Yo hablo me parece que el cyberpunk, sobre todo, yo lo ubicaría en el ámbito de la paranoia vintage, porque pues muchos de sus registros, más que paranoicos, decía, pues se han vuelto costumbristas. Creo que el ejemplo más evidente de esto es Neuromante, de William Gibson, ¿no? Una novela señera de los años 80 que habla sobre este personaje que se mete unas ciertas pastillas para poder soportar, se conecta a una cosa, en 1980 y tantos, se conecta a una cosa que a su vez está conectada a muchas otras cosas, es decir, una computadora que está conectada a muchas otras computadoras a través de algo que en esa novela es bautizado como el ciberespacio, ¿no? Incluso la palabra ciberespacio ya está como más bien, ya es vintage, ¿no? La expresión ciberespacio ya creo que a estas alturas es vintage. Entonces, me parece que Neuromante es una novela que leerla en este momento pues habla casi de la experiencia de cualquiera, ya ni siquiera de alguien que está sentado enfrente de su computadora como yo, que es algo bastante anticuado, ¿no? Porque yo soy vintage también, porque lo que tendría que hacer es estar viendo las cosas en un teléfono inteligente, cosa que no tengo. Me parece que hay otros aspectos de la paranoia vintage que mantienen como una línea de tensión con la experiencia contemporánea de la distopía, la tecnología, las formas de poder que nos dominan, etc. Y el ejemplo que se me ocurre está en la novela Cuando falla la gravedad, de George Alec Effinger. Effinger es un autor del cyberpunk, digamos que de esta familia de Bruce Sterling o William Gibson. Hay un momento de la novela que a mí siempre me ha parecido notable, poéticamente notable, desde que conocí por primera vez el libro a principios de los 90 y hasta la última vez que lo leí, que fue en los últimos meses, tratando de como planear cosas de esta charla. Hay un momento en el que el personaje está acostado con su amante. Él tiene una amante muy guapa, muy alta, y está acostado con ella, y él despierta y se pone a admirarla desnuda y le ve los pies y describe cómo sus pies son grandes y huesudos, y describe los pies con una pulsión erótica, por supuesto, y dice, eran el último recuerdo que había en su cuerpo de que alguna vez había sido un hombre. Me parece súper interesante ese deslizamiento de la identidad sexual centrado en el cuerpo, en la experiencia del cuerpo, que podría no mutar en su forma, y sí en su conexión emocional con el otro, ¿no? Que hay una especie de pulsión erótica de este hombre acerca de la mujer que le gusta por el resabio de que alguna vez fue un hombre. No, me parece que el deslizamiento de las identidades sexuales ahí es súper interesante, y creo que eso que está en la novela va a perdurar más allá de la paranoia vintage, como esa metonimia de la construcción de significados más compleja, creo que profunda, porque en última instancia Hans Moravec planteó, un filósofo de los años 70s, 80s, planteaba que los seres humanos ya no íbamos a necesitar el cuerpo, que esto era una carcasa y que había que deshacerse de él y vivir. Él habla de unas inteligencias arbóreas, ¿no?, que se iban a desprender. Eso no ha pasado todavía, creo. No sé ustedes si ya son inteligencias arbóreas. Espero que no. Los que están allá, espero que no sean todavía inteligencias arbóreas, por favor. Porque tener un cuerpo es poca madre. Digo, tener un cuerpo como este, ¿no?
que puede interactuar con los fluidos de otros cuerpos, aunque parece que eso ya está también pasando de moda en estos tiempos, pero no sé, porque yo no tengo teléfono inteligente. Yo soy un paranoico vintage. Existe un ensayo que me parece, ahora estuve repasando este ensayo y me emocionó mucho volver a este ensayo de Mark Derry que se llama Velocidad de Escape, un libro publicado en 1996 en inglés, en 1998 en español por la revista española El Paseante. Yo recuerdo haber leído este libro con avidez cuando se publicó originalmente, y una de las primeras páginas era una serie de carteles ficticios acerca de relojes inteligentes con los que ibas a poder comunicarte, como los relojes del santo, con los que ibas a poder comunicarte y además conocer la temperatura de tu cuerpo y cómo estaba tu corazón. Y era hace 20 años eso era parte de la paranoia distópica hacia el futuro, ¿no? Es muy chistoso, pues, ¿no? La última vez que estuve en Acapulco, hice un recorrido por los barrios alrededor del penal de Acapulco, en compañía de un periodista de allá, cuyo nombre no puedo decir por algunas razones, y él justo tenía este reloj en el que veía cuánto habíamos caminado y hablaba por teléfono con su novia y etcétera, ¿no? Entonces me acordé de este libro de Velocidad de Escape de Mark Derry, y me parece que uno de los temas que están ahí como desde los años 80 flotando entre nosotros es la paranoia acerca del cuerpo, no solo de las identidades sexuales, sino del cuerpo como tal, más allá, digamos, que del cuerpo y la cirugía plástica, sí, del cuerpo y los aditamentos que se le pueden poner al cuerpo. Y hay performers que se ponían brazos biónicos supuestos y tenían 4 brazos. Entonces, eso ha estado ahí como flotando siempre. Mi experiencia desde el mundo contemporáneo es que esa fantasía que tenía una carga erótica y que también tiene una carga intelectual acerca de la nulidad del cuerpo, la bienvenida a la nueva carne de la que habla, la expresión nueva carne aparece en los años 80, era una película de Cronenberg que se llama Videodrome, y desde ahí se habla de larga vida, dice la frase, una de las frases de la película es larga vida a la nueva carne. Me interesa mucho que esta paranoia como de la esperanza, ¿no?, acerca de una erotización extrema del cuerpo, no mucho ha roto las dimensiones, al menos esa es mi experiencia de vida, ¿no?, mi experiencia de vida de un hombre de casi 50 años, por otra parte también. Pero yo veo las discusiones que se dan y veo el entorno sexual en el que me desenvuelvo y veo las relaciones que las personas sostienen con su cuerpo, y me parece que las paranoias y obsesiones siguen siendo más o menos las mismas. Me interesa mucho por este tema porque una de las grandes falacias construidas por el discurso paranoico de la posmodernidad es la desidentificación entre el cuerpo y la mente. Me parece que una de las cosas frente a las que nos ha puesto en encrucijada las redes sociales, por ejemplo, la paranoia que se ha generado en torno a los usos reales de nuestro tiempo y distópicos también del mundo cibernético, es el de dónde se coloca toda la atención de lo corporal en este universo, porque en última instancia una de las aplicaciones más refinadas que se utilizan en el mundo contemporáneo, que se llama Tinder, básicamente se utiliza para encontrar a alguien con quien coger, que es algo que se hacía desde tiempos de las cavernas. Me interesa mucho también toda la construcción acerca del espíritu de lo romántico que hay en torno a Tinder, y en la charla anterior hablé un poco sobre eso, y me parece que hacia allá hay una reflexión literaria que puede ser muy interesante, acerca de cómo las redes sociales nos están obligando a resignificar la relación entre la mente y el cuerpo,
no solo desde el punto de vista erótico, sino también desde los usos cotidianos del cuerpo, ¿no? Porque para entrar a Tinder, una de las cosas que los hombres de 50 años tenemos que hacer es ir a correr por las mañanas para mantenernos más o menos jóvenes. Porque Tinder para lo que sirve es para ir a coger. Hay otras personas que opinan distinto que yo y no voy a abundar mucho más en eso. Finalmente, más allá de mi opinión, creo que se trata de procesos literaturizables, ¿no? Y creo que la experiencia de la crónica contemporánea, por ejemplo, nos está hablando acerca de eso. Existe por ahí una crónica acerca de cómo funciona la cirugía plástica en Brasil, no solo como algo que hacen las mujeres mayores, sino como algo deseable, que prolonga la salud sexual. Algo que es visto de manera muy distinta en, por ejemplo, las naciones nórdicas. En fin, creo que ahí hay otro tema más amplio en la relación de lo distópico con el cuerpo, en el que no me voy a detener porque si no, no voy a acabar jamás. Y me gustaría decir de entrada que, perdón, para cerrar la parte, más que de entrada, para cerrar la parte que tiene que ver con las distopías, que existe un canal de la paranoia que pasa por lo distópico, por la ciencia y la tecnología, por la ciencia ficción, por el horror también, por muchos de estos sistemas de significado que se han construido en la literatura y que es un nombre que está aquí, como si esta fuera su pequeña catedral, y se llama Philip K. Dick. Me parece que si la paranoia fuera por sí sola una disciplina estética, el Shakespeare de la paranoia sería Philip K. Dick. Y creo que hay algunos pequeños aspectos de la obra de Dick que nos pueden, que a mí me permiten orientarme, me sirven como una especie de brújula para entrar, aunque sea solo de paseo, por los territorios de la paranoia dickiana, que me parece que es una paranoia que incluye muchos de los rasgos que enumeré antes, el que tiene que ver con el horror del sinsentido, el que tiene que ver con las interpretaciones de lo subconsciente, el que tiene que ver con la sobreexplicación, pero sobre todo creo que la paranoia de Dick tiene la genialidad de enfrentarse lo más desnudamente posible con los referentes, con el marco referencial de su lenguaje. Y hay una anécdota que está en las notas al primer tomo de los cuentos de Philip K. Dick, es decir, en su obra temprana, donde ya se marca hacia dónde se va a dirigir la escritura de Philip K. Dick, que me parece además que tiene esta gran virtud de ser una obra en el sentido que la puedes leer como un universo, aunque suceda en planos distintos, hay un universo conceptual, me parece a mí, en la obra de Philip K. Dick. Hay un momento, y esta es una frase que he utilizado a veces para dar clases de teoría literaria o de retórica. Philip K. Dick dice que la verdadera paranoia no consiste en creer que tu jefe te quiere fastidiar. O sea, la verdadera paranoia no es mi jefe me quiere fastidiar, es el teléfono de mi jefe me quiere fastidiar. La construcción de vínculos anímicos, de estados emocionales respecto de lo que creemos que los objetos nos están haciendo, no las voluntades y las mentes de los otros, sino la silla o la piedra están haciendo con nosotros, en nosotros. Ese es, digamos, como el gran plano donde la literatura de Philip K. Dick explota, y me parece que en su cuento inicial eso ya está, desde el primer momento está contenido en esta imagen, en Aquí yace el búho. De pronto los personajes que viajan a otro planeta, están recolectando especies, y uno de ellos trae a un cerdo gigantesco que resulta que es un ser inteligente, que no solo habla, sino que puede ser telépata.
y transportarse, no solo es telépata, sino que puede transportar su conciencia de un cuerpo a otro, ¿no? Es decir, es una inteligencia muy superior a la humana. Y la discusión al respecto es si se lo van a comer o no. Porque pues finalmente es un cerdo y dicen que sabe muy rico. Entonces, esta relación que plantea Philip K. Dick me parece, esta forma paranoica de ver la conciencia humana en su relación con el mundo objetual, con el mundo de los animales, en este caso, me parece sumamente trascendente para explicar el fenómeno de la conciencia y de esta alteración que nos produce el sinsentido. Porque en el Philip K. Dick, hacia donde se aproxima, que me parece que entra en una conexión casi con el universo de lo místico, desde una perspectiva muy retorcida, pero con el universo de lo místico en última instancia, es que si yo tengo una conciencia y estoy en busca de sentido, tal vez esa silla tenga una conciencia y esté en busca de sentido. Y eso entra en relación con la forma más reciente de la paranoia científica, expresada por David Chalmers, quien en sus discursos acerca de la filosofía de la mente plantea la posibilidad de que la conciencia sea, como el tiempo y el espacio, un ladrillo, dice él, un ladrillo del sistema cuántico. Es decir, que haya una escala cuántica de conciencia, lo que significaría que la conciencia, que hay un grado de conciencia a nivel subatómico. Eso ya está planteado de algún modo en los seres vivos. Una célula tiene algo que se llama valor biológico. Eso los científicos lo han establecido de manera incontestable desde el punto de vista de la ciencia, digamos. Pero el planteamiento de David Chalmers, que se aproxima de algún modo al de la ficción de Philip K. Dick, es de que si la conciencia existe a niveles subatómicos, el proceso de adquisición de la conciencia abarcará toda la materia. Y este tema, el de la materia como lugar donde la conciencia reside, me parece que está en toda la obra de Philip K. Dick. Hay en uno de sus cuentos se titula La nave humana, por ejemplo, que creo que el título ya resume un poco como la noción que hay ahí. Dick cuenta también en las notas a sus cuentos que habla sobre una de sus historias y dice que se le ocurrió una vez que una mosca le pasó zumbando y la quiso espantar, y cuando la vio de reojo se dio cuenta que la mosca le estaba sacando la lengua. Que es, o sea, las moscas no tienen lengua, güey. Pues sí, ¿no? O sea, se estaba burlando de él. Entonces, esta sensación tan alterada que hay en la obra de Philip K. Dick, me parece, podría hablar de varias de sus novelas, pero no voy a hacerlo. Me voy a remitir a dos escenas desprendidas de su obra. Es decir, una escena que está en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que será, digamos, que el plano de referencia de toda la adaptación. Me parece que esta escena es el plano de referencia de toda la adaptación que hizo después Ridley Scott para hacer su peli Blade Runner. Dos obras maestras que me parece que es rarísimo que suceda, porque Blade Runner no sigue al pie de la letra la novela. La novela va por un rumbo y la película va por otro, pero las dos son grandes obras maestras y con materiales narrativos distintos llegan a pasajes y momentos más o menos semejantes. Unos más, en el caso de Blade Runner, de manera más relacionada con la puesta en escena y con el drama, ¿no? Pero voy a la escena. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Hay un momento en el que Deckard, este cazador de androides, es arrestado. Lo detienen, lo para un policía en la calle y le dice: oye, güey, ven para acá, vamos a la comandancia. Y este güey dice, pero espérame, ando haciendo mi trabajo. Dice, no, dice, ¿tú crees que andas haciendo trabajo? No, dice, el androide eres tú, güey. Tú eres el androide y te programaron para atacarnos, los androides. Y el proceso de llevar a Deckard, digamos que a la delegación y procesarlo, se convierte en la super angustia de este personaje, que llega al punto de
como decir, güey, ¿cómo no me di cuenta de que soy una máquina? ¿Cómo no me di cuenta de que el androide soy yo? Y en un plano completamente borgesiano, hasta el punto en el que, bueno, las cosas se revierten. No voy a contar mucho más sobre la novela. Pero al final, la escena se revierte, pero el fenómeno queda sembrado ahí. Y la cuestión básica, que es el corazón de la novela y que es el corazón de la película también de Blade Runner, es quién es el humano y qué es lo que lo hace humano y qué cosa es la conciencia y cuáles son los grados de separación entre la conciencia de un humano y una máquina. Me parece que cuando Philip K. Dick entra en esos territorios, y en ese sentido, lo más conmovedor, o una de las cosas más conmovedoras que hemos visto en torno a la obra de Philip K. Dick, es el monólogo de Roy al final de Blade Runner. Un monólogo que muchos de nosotros sabemos de memoria y que yo no lo voy a decir ahorita porque chillo si lo digo, nada más. O sea, es uno de los pasajes, me parece, más bellos del cine y de la literatura en general. Porque, no, las palabras de Roy, la cadencia, la manera en la que... Hace unos días murió Rutger Hauer, el actor que hace esa escena. Todos nos olvidamos de algún modo de que Rutger Hauer seguía existiendo, pero cuando Rutger Hauer murió, para mí fue como si Roy volviera a morir. Fue una experiencia muy, muy intensa porque me conectó con el sentido que tengo de la conciencia, con la memoria. Yo vi Blade Runner cuando iba a la escuela primaria. Me volé a las clases para ir a verla. Y la película me impresionó tanto que me quedé en el cine hasta que la volvieron a repetir y yo salía de la escuela a las 6 de la tarde. Y regresé a mi casa casi a las 11 de la noche y mi mamá casi me mata. Pero es ese tipo de momentos que recuerdas dónde estabas, qué hora era, a qué olían las cosas, de qué color era la luz, ¿no? Esa es mi sensación de haber visto cuando era niño y de haber entendido por primera vez quizá lo que la conciencia puede ser en el monólogo de Roy, que es uno de los momentos más humanos que se han representado, me parece, en la cultura contemporánea en Occidente. Me parece fuertemente cargado de paranoia que uno de los momentos más humanos que se han representado en el cine haya sido puesto en la voz de una máquina. Me parece que dice mucho acerca de quiénes somos en cuanto a nuestra angustia frente a la conciencia. Dice Eliot que el hombre no soporta demasiada realidad. Y William Wordsworth dice que el mundo está demasiado con nosotros. Me parece que estos dos versos, el hombre no soporta demasiada realidad, el mundo está demasiado con nosotros, podrían inscribirse en las obras completas de Philip K. Dick como una especie de cintillo de presentación acerca de lo que Dick nos dijo sobre la paranoia de buscar el sentido profundo de lo que significa la conciencia. En otro plano de estos encuentros con la paranoia que hasta ahora he abordado desde el punto de vista de los 5 skandhas o agregados del Zen, desde el punto de vista del horror como metonimia de la ausencia de sentido, de las versiones culturales del mito del monstruo, enfocadas un poco como las analiza Theodor Adorno, desde la sobreexplicación en el lenguaje y desde la confrontación del ámbito político de las distopías, que es como desresponsabilizarnos como individuos y hacer que el mundo social tenga toda la carga de lo que nos pasa, que eso puede ser muy crítico, es muy crítico, pero también tiene un lado adolescente. Llego pues a la parte donde la conciencia, en el Philip K. Dick está por supuesto la distopía y el horror y el subconsciente, pero la preocupación por lo que la conciencia puede ser y el salto inmediato, me parece, es a la conciencia del lenguaje. Y en los términos de la conciencia del lenguaje, me parece, entramos en un territorio menos narrativo, de una sustancia más sutil. No mejor ni peor, solo de una sustancia más sutil, que es la del lenguaje como enfermedad. La idea de que la enfermedad mental que tenemos
tiene que ver con la hondura de la conciencia y tiene que ver con la amplitud del lenguaje. No es una idea para nada nueva, pero me parece que una de las expresiones más poéticas y al mismo tiempo inteligentes y complejas y barrocas de este fenómeno está en un pasaje de Roland Barthes. En un pasaje de Roland Barthes que yo leí alguna vez en los Fragmentos de un discurso amoroso, pero que no reparé en él, y esto me parece muy característico, no reparé en él de manera detenida hasta que lo leí citado en un libro sobre caligrafía japonesa. Y en este libro sobre caligrafía japonesa me encuentro la frase inicial del texto, que se ha vuelto para mí una frase constante, una de las insignias con las que trato de sobrevivir al oficio que me tocó en la vida, que es el de la literatura, según yo. La frase es: tengo una enfermedad, veo el lenguaje. Hay una idea extraña ahí que a veces pasamos por alto y que la enfermedad profunda que Roland Barthes padecía le permitió revelar para nosotros. El lenguaje no estaría del todo hecho para verse, ¿o sí? Voy a leer el pasaje de Roland Barthes porque me parece que glosarlo no tendría sentido. Dice Roland Barthes: tengo una enfermedad, veo el lenguaje. Lo que simplemente debería escuchar, una pulsión rara, perversa en el sentido en que el deseo se equivoca de objeto, me lo revela como una visión análoga, respetadas todas las proporciones, a la que Escipión tuvo en sueños de las esferas musicales del mundo. A la escena primitiva en la que escucho sin ver, sucede una escena perversa en la que imagino ver lo que escucho. La escucha deriva en escopia, del lenguaje. Me siento visionario y voyeur. En una primera visión, lo imaginario es simple. Es el discurso del otro en tanto lo veo yo, en tanto lo rodeo de comillas. Veo mi lenguaje en tanto es visto. Lo veo totalmente desnudo, sin comillas. Es el momento vergonzoso, doloroso de lo imaginario. Una tercera visión se perfila entonces, la de los lenguajes infinitamente escalonados, los paréntesis jamás cerrados, visión utópica en la medida en que supone un lector móvil, plural, que pone y quita las comillas con presteza, que se pone a escribir conmigo. Me parece que el pasaje de Roland Barthes es como una punta muy afilada que entra hacia esa zona, apunta hacia esa zona de la conciencia que Philip K. Dick, por ejemplo, exploraría de bulto. La paranoia de Roland Barthes frente al lenguaje es la paranoia de la Aleph. Es la paranoia de ver en el lenguaje contenido del universo y la experiencia del lenguaje, la experiencia del habla, la experiencia de lo plástico, la experiencia del significado, pero también la experiencia de estar construyendo el significado una y otra vez a cada momento, corrigiéndolo, rehaciéndolo, viéndolo desde como si fuera una esfera. Me parece que ahí la esfera, la referencia al sueño de la música de las esferas de Escipión me parece que es muy atinada, ¿no? En la película The Pillow Book hay un momento en el que a la protagonista le dicen que alguien es un escritor y ella lo llama y le dice, bueno, pues escribe en mi cuerpo, ¿no? Y bueno, resulta que el tipo tiene muy fea letra, ¿no? Y ahí está este gap de significado, este misreading, diría Harold Bloom, que me parece que es un ejemplo material, plástico, de esa forma de paranoia frente al lenguaje de la que habla Roland Barthes, ¿no? De si nosotros decimos, si el occidente, si nosotros, me refiero a Roland Barthes como nuestra encarnación, si nosotros podemos decir que tenemos una enfermedad y vemos el lenguaje, me parece que el lenguaje visto desde las tradiciones caligráficas tendrá un sentimiento muy distinto de la realidad, y en este punto me parece la conciencia entra en crisis, la conciencia de lo humano entra en crisis, porque quizá lo que estoy diciendo necesita una elaboración mucho mayor,
pero hay cosas de las que uno prefiere hablar poco. El sobre el lenguaje es una realidad cognitiva. Es una realidad cognitiva y en esa medida es una experiencia sumamente personal e intransferible. Cuando Roland Barthes dice, tengo una enfermedad, veo el lenguaje, quienes leemos esa frase o escuchamos esa frase o vivimos adentro de esa frase, tenemos experiencias muy distintas. Porque la experiencia del lenguaje que cada persona tiene es distinta. Esa es una de las razones por las que a veces no puedo entender que las personas digan que no entienden la poesía, por ejemplo. Y ya alguna vez tuve una discusión sobre esto con mi amigo Aurelio Asiain. Pero yo no podría, o sea, yo tampoco entiendo la poesía. No, o sea, cuando alguien me dice que no entiende la poesía, entro en una cosa muy rara, porque es como si alguien me dijera que no entiende sus calcetines. Pues los calcetines te los pones, güey, o sea, no los analizas, ¿no? Claro, estoy exagerando, un poema tiene muchas posibilidades de análisis y existe toda una teoría acerca de la poesía. A lo que me refiero es a que ese aprendizaje teórico, como el aprendizaje que tiene que ver con la meditación, por ejemplo, o que tiene que ver con el sentimiento del mundo, con el sentimiento profundo del mundo, primero sucede y luego es analizable, me parece. Entonces la experiencia poética, en última instancia, quizá lo que tiene no es que no esté, sino que tiene gradaciones y que uno puede entrenarse más o menos, pero también tiene una cierta disposición natural. En mi caso, me gustaría hablar de 2 o 3 cosas que tienen que ver con la disposición natural. Hace un par de días puse un tweet acerca de la palabra papanatas, ¿no? Y dije, la palabra papanatas, pues es como muy papanatas, pero también podría ser el nombre de un demonio, ¿no? Y solo quizá muchos más lo vieron, pero solo Juanjo Rodríguez, otro escritor, me contestó, güey, papanatas es papá con Satán al revés. Que obviamente un escritor se da un poco cuenta de eso muy rápido, porque tienes una enfermedad y ves el lenguaje, ¿no? Hay un cierto tipo de escritor, no todos los escritores quizá, no lo sé, pero me parece que hay una disposición ahí acerca del lenguaje que tiene mucho que ver con los poetas y que hace que más allá del análisis de la poesía, la participación dentro de la experiencia del poema tenga que ver con grados profundos de paranoia. Me parece que entre más paranoica es la relación que tienes con el lenguaje, entre más enfermiza es, más la experiencia poética te asalta. En mi caso, por ejemplo, yo tengo esta experiencia con mi amigo Aurelio Asiain, con Aurelio tenemos distintas conversaciones abiertas todo el tiempo, y una de ellas es acerca de los palíndromos. El palíndromo es una forma de escritura, ustedes conocen, que se puede leer en un sentido y en el otro, ¿no? Que dice lo mismo gráficamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Yo no soporto los palíndromos, no los tolero. Son cosas que no los leo, no me les acerco, por supuesto jamás los escribiría. No me llevo bien con los palíndromos. Y había toda una discusión como de pero ¿por qué desprecias el palíndromo? Porque es un género menor. No tiene nada que ver con eso. Les tengo una repulsión que tiene que ver con la repulsión que me dan ciertos insectos, ¿no? Para mí los palíndromos son entidades que son como 100 pies ahí moviéndose con sus patas y no los soporto. Pero no porque me parezcan poco literarios, sino porque me parecen entidades vivas que me repugnan. No sé si todas las personas se relacionan del mismo modo con el lenguaje. Tengo que dar por sentado que no. Sin embargo, hay otras formas del lenguaje que son animales para mí, con los que puedo convivir mucho mejor, aunque se parezcan en algunas cosas, digamos que en su anatomía, a los palíndromos. Y uno de mis animales favoritos dentro del lenguaje es la paranomasia. La paranomasia, que es este juego que repite ciertos sonidos de palabras, ciertas palabras que repiten fonemas que significan distintas cosas pero suenan a veces igual, como y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura. Ahora traje a colación una que me gusta mucho, que no es de un poema sino de una canción de Jaime López,
porque es una canción acerca de la paranoia, además, y es una paranomasia acerca de la paranoia. Entonces me parece que una paranomasia paranoica venía muy bien a cuento para una charla o una conversación acerca de la paranomasia, porque hay una paranomasia en esa paranoia. Perdón por todo esto. Y son dos versos que están... Hay una canción de Jaime López que se llama Puerto Bagdad, que dice algo así como: para todo aquel que no crea que los piratas existen aún, que venga a Puerto Bagdad. Puerto Bagdad es el puerto ese horrible de... Me van a regañar. De Matamoros, Tamaulipas, es la playa de Matamoros, se llama Puerto Bagdad. Y hay un momento en la canción en el que dice la canción, Jaime López dice: todo lo ves en tu mente, me lo dicen los psiquiatras. Unos con ojos de mentes se ponen un parche pirata, y aquí viene la paranomasia. Y para no llamar la atención, a lo mío lo llaman paranoia. Me gusta muchísimo porque el primer verso es mucho más engañoso de lo que suena. El sonido directo es: para no llamar la atención, a lo mío lo llaman paranoia. Pero el verso dice también: paranoia, amar la atención. Amar la atención. A lo mío lo llaman paranoia. Y bueno, en fin, hay como, he hecho como 5 o 6 lecturas. No voy a hacerlo ahora porque ya estoy entrando en el territorio del que hablaba Roland Barthes cuando uno está muy enfermo. Entonces voy a saltarme eso y solo voy a decir, para cerrar este pasaje, que esa es la ocasión para que exista la poesía concreta, la poesía digital, las máquinas de desestructuración del poema, como una que ha construido el poeta estadounidense Brian Kim Stephens, que lo que hace es que nutre un motor con versos, por ejemplo de William Carlos Williams, que poco a poco van destruyéndose, pero material, digamos, quiero decir, dentro del universo de lo digital, sería como si se deshiciera en pequeñas brisnas toda la palabra. Eso como experiencia poética puede no significar nada para algunas personas, pero algunos tenemos una enfermedad y vemos el lenguaje. Entonces, también me parece que es importante, para mí es importante en todo caso, plantear dentro del discurso de la paranoia y el oficio literario, que nuestras relaciones con el lenguaje pueden tener muchos grados. Voy a ir hacia el final de esto diciendo: todavía no es tan tarde, ¿o sí? Más o menos. No ha sido de la menos larga, creo, hasta ahora. Un tema al que voy a tocar como de bulto y de pasada, porque creo que es un tema que en otras ocasiones le he dedicado mucho tiempo, es los estados alterados que produce la paranoia. Está presente desde los misterios de Eleusis, está presente entre los griegos, regresó en todas las tradiciones, está en muchísimas tradiciones folclóricas, en muchos pueblos tradicionales, para decirlo de manera más precisa. Está, por supuesto, en la modernidad, en la generación beat, está en Burroughs, en El almuerzo desnudo. Timothy Leary, que experimentaba con la psicodelia, con el consumo de LSD, para explorar a través de los estados alterados una conciencia más amplia, dijo en algún momento, en los años 80, más o menos 90, que la realidad virtual había sustituido la experiencia psicodélica inducida, y que ahora todas esas imágenes que se podían ver a través de la realidad virtual, una ciberdelia, la llamó él, iban a ser la nueva experiencia de estados alterados para la ampliación de la conciencia. A mí me parece que, visto en este momento, eso es paranoia vintage, ¿no? Porque lo que realmente sucedió con la realidad virtual es que, pues, medio se convirtió en una cosa mucho más pragmática para la usabilidad de juegos y de formas de rol y de relaciones muy distintas. A mí me parece que esta experiencia de estado alterado está más atravesada por las redes sociales que por ninguna experiencia de realidad virtual, como en el sentido de la visión fantástica, ¿no? Creo que la visión fantástica ha sido atravesada por el problema más complejo de la relación entre la mente y el cuerpo a través de las redes sociales y el establecimiento de foros donde, en mi opinión, según yo, es tan valiosa como la del presidente Donald Trump. Entonces, si yo le digo a Donald Trump, cállate, se va a callar. Hay como, básicamente,
las redes sociales han producido esa extraña fantasía en la que si alguien que tiene 42 seguidores te dice muérete, te ríes de él. Y si alguien que tiene 400,000 seguidores te dice muérete, te deprimes. Es un universo un poco extraño y paranoico, si ustedes lo piensan un poco. Creo. No lo sé. Mi experiencia personal acerca del servicio que dan las sustancias es que puede ser muy interesante y explorable y que muchos escritores lo hemos explorado. También creo que tiene esa complicación, una complicación de índole retórica, que para un artista, para un escritor, en la práctica del oficio literario, el entendimiento de lo que los estados alterados pueden generar es como, o sea, llega un punto en el que tienes que pensar que escribir en tachas o escribir en coca es igual de difícil que escribir un soneto. Ya se escribieron muchos, ¿no? Lo planteo como una experiencia, el estado alterado paranoico como un instrumento, como un vehículo de la literatura, es parte de la tradición. No es bueno ni malo, pero o sea, más allá de la valoración moral que se puede hacer de él, es una herramienta de la tradición. Y creo que uno tendría que aprender a dominarlo, si es que se puede dominar tal cosa como un tema vinculado a una experiencia de lenguaje, es saber lo que ya pasó. Porque muchos de los textos que leemos, y además aquí a nivel de autocrítica podría decir que para mí la experiencia de escribir desde los estados alterados de conciencia me significó tratar de hacer un método, porque de pronto me di cuenta que estaba haciendo cosas que ya habían hecho muchos otros escritores mejor que yo. Entonces creo que eso también puede ser interesante de pensar para un artista. Me parece que por otra parte hay otros temas en los estados alterados que yo les propondría. En los estados éticos alterados y los estados existenciales alterados. Me parece que los estados éticos alterados pasan por la noción de que los instintos subyugan al personaje o al individuo, para el caso, y el personaje trata de convertir en una norma vital el vivir subyugado por sus instintos. Esto como discusión y problema ético es lo que yo llamo vivir en estados éticos alterados, y me parece que es un problema bastante complejo que está narrado entre muchos otros artistas por Quentin Tarantino, específicamente en Kill Bill. No voy a detenerme mucho más porque es un tema también sobre el que he abordado ya y sobre el que he escrito una conferencia disfrazada de cuento que está en un libro que se llama Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino, que habla acerca de la parodia y lo sublime. Pero me parece que el planteamiento ahí es que Beatriz Kiddo tiene esta pulsión psicópata hacia el asesinato, que trata de vestir de forma de redención con su relación con la maternidad, ¿no? Entonces, la discusión que tiene al final, la discusión nietzscheana que tiene al final con Bill, me parece muy interesante como para caracterizar como la experiencia de los estados éticos alterados en el personaje. Me parece también que los estados existenciales alterados son esta otra formulación, a mi juicio, incluso más profunda, una formulación paranoica más profunda que lo de los estados éticos alterados. Me parece que esos estados existenciales alterados han sido narrados de manera brillantísima por un cineasta, por algunos novelistas, pero sobre todo por un cineasta que es David Lynch. Me parece que el universo de David Lynch, que se emparenta en algunos momentos con algunos narradores, con algunos escritores como William Burroughs, por ejemplo, aborda, de algún modo se acerca a este fenómeno de los estados existenciales alterados, dándole una especie de sintaxis a la pesadilla, ¿no? La pesadilla como una sintaxis asequible más allá de la comprensión. Es como el cultivo desde la retórica del estado puro de los sueños. Perdón, algunas de las películas de Lynch no son comprensibles en el sentido argumental al que estamos habituados, pero son comprensibles como una estructura funcional narrativa. Es decir, yo puedo seguir la secuencia de hechos y narraciones, aunque los hechos entre sí no se sigan, ¿no? Y me parece que una de las cosas que genera
ese efecto es el deslizamiento de personalidad y el deslizamiento de presencia. Me parece que hay un momento clave ahí, que es el momento en el que un hombre se acerca a otro, esto es en Mulholland Drive, no en Mulholland Drive, en Lost Highway. Un hombre se acerca a otro, un hombre que además no tiene pestañas, lo cual lo vuelve un ser de horror, es una encarnación del horror porque es muy blanco y no tiene pestañas. Se acerca a otro personaje y le dice: hola, estoy en su casa. Y él piensa que hay una confusión de lenguaje, esto que les digo que uno malinterpreta todo el tiempo. Piensa que entendió mal. Dice: es su casa. Dice: estoy en su casa. Dice: no, dice: yo estoy en su casa. Y este güey no entiende cómo responder a eso. Entonces el tipo le pasa el teléfono y le dice: mire, hábleme. Este güey agarra el teléfono, marca a su casa, y del otro lado de la línea el personaje que está enfrente de él le contesta el teléfono y le dice: ya ve, le dije que estaba en su casa. Esta forma de explotar la paranoia desde el lenguaje y la identidad del personaje me parece compleja y muy bella poéticamente, y esto que está en Lynch me parece está en mucha literatura contemporánea flotando. Una de las ideas que tenía para cerrar era hablar acerca de la identidad y de la desidentificación. Voy a cerrar con lo segundo, solo diciendo que uno de los problemas de la identidad, uno de los problemas de la paranoia es la identidad, en el sentido de el personaje que está buscándose a sí mismo sin saber que está buscándose a sí mismo. Ese gap, esa especie de cinta de Moebius, ha sido una matriz narrativa súper importante, pero viene desde el sentimiento antropológico. Existe esta leyenda del rey del bosque, que es un hombre que vive en una cueva, armado con una espada, porque alguien lo quiere matar. Y resulta que él en su juventud lo que hizo fue salir de su casa para ir a matar al rey del bosque. Entonces él sale de su casa, hace el viaje, hace el largo recorrido, encuentra el lugar secreto donde está el rey del bosque, lucha con él y lo mata. Y entonces se convierte en el rey del bosque. Y el resto de su vida consiste en esperar que alguien venga a matarlo. Este mito que está ahí, contenido, está narrado en Fraser, me parece que habla de manera muy elocuente acerca del trabajo del héroe, del viaje del héroe. Y esta misma historia es el argumento de una película como 12 monos, por ejemplo. Es el argumento de una película de terror que se llama Candyman, basada en un texto de Clive Barker. Hay un momento visual en Candyman que me parece que es narrativamente muy relevante, en el que esta mujer que está buscando el lugar ritual del asesino entra como a este espacio sagrado y ritual, y la cámara se va abriendo y entra por un hueco que está en la pared. Hay un agujero en la pared, y el agujero por donde entra es la boca de un grandísimo graffiti de un hombre que parece que está gritando, y cuando ella cruza hacia el otro lado hay un letrero que dice: "It was always you, Helen". Y es la manera en la que ella descubre que el asesino al que está tratando de identificar es ella. Es la cinta de Moebius de la identidad, pues es también una constante de la paranoia. No puedo hablar mucho más de ella porque ya hablé mucho. Termino diciendo que el fenómeno que está debajo de esta angustia paranoica de la identificación es precisamente la desidentificación. El momento más profundo, creo yo, de la paranoia es el momento en el que el yo desaparece, en el que la chispa de la nada de la que habla Chogyam Trungpa, de la que hablé al principio, logra conectarse con la experiencia de la conciencia, y la conciencia entra en éxtasis. El fenómeno de la conciencia en éxtasis es la experiencia mística por excelencia, es la experiencia de la poesía de San Juan de la Cruz, es la experiencia de Arthur Rimbaud cuando se dio cuenta y dijo: yo es otro. En estos poetas hay un momento muy interesante, una explosión muy interesante, que es la del rechazo del ser. Cuando Rimbaud se va, hay esta cosa. Yo he conocido muchos poetas, conocí un poeta en persona, y muchos como que han hecho este mito de ser el poeta que dejó unos versos impecables en su juventud y desapareció, ¿no?
Había un poeta mexicano, Samuel Noyola, que escribió un libro que se llama Nadar sabe mi llama, un muy buen poeta mexicano. Dejó el libro ahí y se fue a España. Pero luego regresó y escribió otros 3 libros muy buenos de poesía también. Pero no pudo no regresar. Lizardo Cruzado nos hizo creer a todos, poeta peruano, nos hizo creer que se había suicidado. Y luego al parecer no, estaba ahí y reaparece. Los poetas se van y regresan. Rimbaud nunca regresó, porque la experiencia de Rimbaud sí era una experiencia terminal del lenguaje. No estoy hablando de estos poetas como malos poetas, creo que son muy buenos poetas, poetas con una pulsión súper interesante acerca de su lenguaje, pero fueron derrotados por el maldito hábito de escribir poemas. Su experiencia del lenguaje no fue liminar en ese sentido. La experiencia del lenguaje de Rimbaud es liminar no solo por lo que está en los textos, sino por lo que desaparece, por el personaje que desaparece de ellos, por la experiencia mística de un hombre que se corta a sí mismo de ese lugar. Algo que en algún momento le sucede al poeta argentino Héctor Viel-Temperley como experiencia autobiográfica, porque Viel-Temperley es operado de un tumor cerebral y a partir del proceso de esta operación escribe, concibe y reinventa con fragmentos de su obra previos y nuevos textos un poema, uno de los poemas centrales, creo yo, del canon de la segunda mitad del siglo XX de la poesía latinoamericana, que es Hospital Británico. En Hospital Británico, Viel-Temperley hace una aclaración que me parece que es una suerte de oxímoron, porque en el momento de la iluminación, en ese momento de explosión iluminada, de sentir que su sufrimiento son las llagas de Cristo, porque es además un poema complejísimo pero católico, o complejísimo y católico, para decirlo de manera menos soberbia. Viel-Temperley dice en un pasaje de ese libro un verso que a mí me parece muy conmovedor. Dice: voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo. Esta desidentificación mística pasa por el dolor, y el dolor no como experiencia abstracta o psicológica, sino con el dolor conectado con la mente y el cuerpo. Me parece de gran trascendencia la conexión que la paranoia mística puede ejercer con la experiencia del cuerpo. Hablo, por supuesto, de poemas que tienen una raíz mística, aunque algunos de los poemas de experiencia mística tienen una suerte de misticismo laico, como los que están en la poesía del español José Ángel Valente. No voy a detenerme ahora en eso. Me gustaría nada más decir que el ateísmo, como una fuerza súper importante para la cultura contemporánea, desestima, y lo digo desde la experiencia de una larga vida de ateísmo, desestima una pregunta que no responde. ¿Sí? Es una forma, el ateísmo de algún modo, creo, reacciona como una suerte de paranoia pasiva que pone en hold la digresión espiritual, que dice, bueno, no existe nada, güey, o sea, la nada es la nada, pero eso no enfrenta la angustia de la nada, porque, dice Suzuki, aunque te digan que el Zen, él habla del Zen, pero creo que eso aplica a cualquier religión, aunque te digan que es autosugestión, dice Suzuki, el Zen trata sobre hechos y no sobre generalizaciones. Este es el punto preciso donde se dirige hasta los cimientos de la personalidad. Por lo común, el intelecto no nos conduce allí, pues no vivimos en el intelecto, sino en la voluntad. Me parece que la experiencia poética tiene esta carga paranoica, y en el sentido de paranoica también vinculada a lo sagrado, de ponernos a vivir en la voluntad y no en el intelecto. Por eso la poesía no tiene que ser inteligente para ser profunda. Finalmente, la experiencia del humano es la de una entidad partida, porque no nos reconciliamos con el hecho de que exista algo que no somos nosotros. Sabemos que somos nosotros porque nos definimos enfrente de lo otro, pero es intolerable que no ser también lo otro, o que lo otro no sea completamente tuyo, todo. Me parece que ahí, en ese ejercicio, está uno de los grandes problemas del Zen y de la literatura, que es el problema de la dualidad. Finalmente, en la dualidad está la metáfora, está lo que la ciencia llama el sí mismo como objeto y el mí mismo como sujeto. Para mí, la dualidad tiene una encarnación dual, por supuesto,
en dos poetas que son T.S. Eliot y Wallace Stevens. La próxima vez que platiquemos, que hablemos de la dualidad, básicamente voy a tener ganas de hablar de Eliot y de Wallace Stevens. Muchas gracias por su tolerancia. Ay, hijo de su pinche madre.